Muy buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades del COLPEN, Colegio Profesional en Enfermería de Misiones, por esta invitación en que nos convoca para hablar de un tema que personalmente me apasiona y que entiendo también muchos colegas están interesados en esto. Si podemos bajar un poquito. Bueno, la idea es hablar de heridas crónicas en general, eh, básicamente para iniciarnos en el tema de la valoración, un tema muy importante, primer paso, que es valorar la herida de nuestros pacientes y un poco de clasificación, de modo que nos pueda posicionar frente al paciente con un conocimiento un poco más amplio, más profundo y que nos permita para dar el paso de evaluar un tratamiento. Seguramente que el tiempo que contamos no va a alcanzar por ahí para responder a todas las requisitorias, pero al final de la presentación dejaremos unos minutos para que planteen sus dudas, preguntas y así poder ampliar el panorama. En primer lugar, es bueno recordar que la piel, uno de los órganos más grandes que tenemos, es la que más involucrada se ve en pacientes que poseen heridas. Rápidamente recordar que la epidermis tiene 3 capas. La epidermis, que es la capa más externa, la de menor espesor y es avascular, pero que cumple una función importante como vamos a ver más adelante. La que provoca el sangrado cuando la herida está situada en ese espacio, y que es la responsable inicial de la reacción inflamatoria, que como vamos a ver tiene mucho que ver, tiene mucha importancia en los casos de heridas crónicas. También es un dato importante que ahí se encuentran los receptores sensitivos y que va a hacer que el dolor, un componente muy importante cuando hablamos de pacientes con heridas, esté más asentado o no. Respecto a la hipodermis, que tiene una función importante de sostener a la dermis y a la epidermis, que tiene mucho tejido adiposo y que cuando esto no esté presente, el tejido queda descubierto y a su vez pierde ese acolchamiento, esa amortiguación de la presión y también la protección respecto a la temperatura. Después los apéndices también que cumplen otras funciones muy importantes. Y aquí vemos cómo acotadamente podemos explicar las funciones más relevantes de la piel. La primera, que es la protección como primera barrera defensiva ante microorganismos, sustancias químicas, agentes físicos como la ultravioleta, que mediante la decamación en cuanto al microorganismo, mediante la queratina y la melanina, protege al organismo. En cuanto a la regulación de la temperatura, mediante la transpiración y el flujo sanguíneo, permite regular, digamos, la temperatura corporal. La actividad, también es importante la actividad como órgano sensorial, vaya si lo es importante, teniendo en cuenta, por ejemplo, qué sería de nosotros si no tenemos esa sensibilidad en la piel que nos está avisando de que estamos cerca de una fuente de calor, de algo punzante, algo que esté traumatizando. Entonces, la millones de terminaciones nerviosas hace que podamos tener esta protección ante el calor, el frío, la presión, ¿sí? O algún tacto. Si hablamos de herida, podemos decir que es la interrupción de la estructura y función anatómica normales resultante de procesos patológicos que se inician interna o externamente al órgano afectado. Ese es un concepto. Otro concepto podemos decir que es la pérdida de continuidad de la piel y de sus tejidos adyacentes. La Real Academia Española la define como una perforación o desgarramiento en algún lugar del cuerpo.
como enfermeros muchas veces cometemos errores, y cada vez que emito opinión personal es basado en mi más de 20 años de experiencia atendiendo pacientes con heridas y también estando siempre atento a las reacciones y a los aportes de los colegas y a las actuaciones de los colegas frente a pacientes con heridas. Y una de las cosas que yo observé y sigo observando, y no solo en colegas nuestros, sino también en cualquier otro profesional involucrado en el ámbito de la salud, es que a las heridas le damos poca importancia. Lo tomamos como algo ligero, como algo secundario, y el primer error que hacemos es que no lo clasificamos, ¿sí? Y a los problemas hay que clasificarlo para poder abordarlo en su justa medida y con las herramientas adecuadas. Así como cuando a un hotel, queremos ir a un hotel, lo clasificamos, no vamos al 5 estrellas porque quizá no tenemos las herramientas necesarias. Del mismo modo, para abordar las heridas también tenemos que clasificarlo para ver si es grave, medio grave o es muy grave. Y entonces en ese contexto poder entender qué podemos aportar nosotros para la solución de ese problema. Y no después sentirnos frustrados porque no pudimos solucionar el problema. Es porque quizás nosotros no contamos con todas las herramientas necesarias para esa complejidad. Eso también hay que saber medir, digamos. La primera clasificación básica que se hace en las heridas que tenemos que hacer, digamos, es entender que si son heridas agudas o son crónicas. Hay una gran diferencia en todo sentido en cuanto a su evolución, su comportamiento y por ende en el tratamiento de las heridas, que si son crónicas o que son agudas. Después podemos clasificarlo en abierta y cerrada, entre esas otra vez se subdivide en cuanto a que puede ser de quemadura, puede ser intencional, no intencional, neoplásica o benigna. Y siguiendo en esa rama de clasificaciones podemos ver cómo se entrecruzan esas clasificaciones. Porque una herida abierta puede ser cumplir también otro tipo de clasificación. Podemos encontrar que sean penetrantes, lacerantes, contusas, cortantes, punzantes, ¿sí? Abrasivas. Pueden ser producto de una amputación o de un arma de fuego. Y en cuanto a su limpieza, puede estar limpia, contaminada, colonizada, críticamente colonizada, para llegar después a la complicación indeseable, que es la herida infectada. Cualquiera de las clasificaciones anteriores, por supuesto, puede conjugarse con esta última línea. Un tema importante también es, cuando hablamos de heridas, sin duda es un tema ineludible, es la cicatrización de las heridas, que es lo que en definitiva uno empieza a buscar, digamos, lograr en el paciente cuando se provoca algún tipo de herida. En la cicatrización sabemos que hay básicamente tres fases, que a su vez se subdivide, pero como no vamos a ahondar mucho, por lo menos quería mencionar esto. Que tenemos la primera fase inflamatoria, que se inicia a partir del momento cero, o sea, apenas se produzca la herida, la fase inflamatoria se pone en acción a través de diversos mecanismos químicos, ¿sí? Después para dar lugar, después de las 36 horas, a una fase de proliferación que puede durar hasta 4 días, ¿sí? En donde ya la angiogénesis o la formación del nuevo tejido y la epitelización empieza a surtir efecto. Y para después dar lugar a la fase de maduración, a remodelación, que ya estamos hablando de meses o años a veces, de acuerdo a la profundidad de la herida, para completar realmente el proceso de cicatrización. Principalmente esta fase de la maduración y remodelación es importante tener en cuenta porque hay heridas, en las crónicas que vamos a ver más adelante, por ejemplo las úlceras venosas, que tienen muchas recidivas justamente porque no se tiene en cuenta esta etapa, ¿no? Que creemos que como epitelizó, ya está la última capa, solucionado el problema, terminó el problema. Más allá de que no tengamos en cuenta a veces los factores concomitantes, ¿no? Ahora, esa es la cicatrización que normalmente se espera y se desea en una herida, pero que no siempre se cumple. Principalmente cuando se trata de una herida
que una úlcera, digamos. Pero tratándose de una herida intencional, como una quirúrgica, por ejemplo, puede transformarse en una herida crónica y entonces ya la cicatrización de primera intención fracasa, que es lo que define como herida aguda o crónica después. Ya en esta cicatrización de segunda intención ya no hay contacto entre los bordes como cuando estaban suturados, y hay una diferencia de duración en todas las fases. Y como vamos a ver más adelante, principalmente la fase inflamatoria, que es muy importante al principio, pero que después al final se transforma en una trampa si se prolonga en el tiempo. Y cuando hablamos de una necesidad de una cicatrización por segunda intención, sin dudas tenemos que tener en cuenta el tema de la enfermedad de base. Seguramente hay una enfermedad de base o un problema de base que está haciendo de que esa cicatrización de primera intención no pudo haberse cumplida adecuadamente. Adentrándonos ya en el tema de heridas crónicas, podemos definirla como una lesión donde la cicatrización completa se retrasa más de 6 semanas debido a problemas endógenos del huésped o a la iatrogenia producida por el profesional que se encarga de la curación de la lesión. O sea que aquí tenemos un llamado de atención que ya en el concepto de la herida nos incluyeron, y digo nos incluyeron porque estamos dentro del equipo de salud que atendemos pacientes con heridas. Entonces, sin duda que ya nos llama a que algo tenemos que ver con todo esto. Una herida crónica, independientemente de su causa, implica un proceso de cicatrización con una fase inflamatoria anormalmente prolongada. Hablamos de que la fase inflamatoria duraba horas, días, en una cicatrización normal. Resulta que ahora nos encontramos que está durando más días, meses y a veces años. ¿Sí? Un poco para hablar de la fisiopatología de una herida crónica, muy sintéticamente, porque esto es mucho más complejo, más profundo, pero nos llevaría mucho tiempo hablar. Y la idea no es aburrirlo con eso, sino que entender la diferencia entre una herida aguda y una herida crónica. La herida aguda tiene todos los componentes y tiene todo su proceso de cicatrización en orden y se cumple, y uno con pocos cuidados, digamos, de la herida, el cuerpo se encarga de cicatrizar. Si bien también en las úlceras crónicas, en las heridas crónicas, el proceso de cicatrización es propio del organismo, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, porque a veces decimos, yo estoy curando la herida. En realidad, la cicatrización de la herida es un proceso propio del organismo, que tiende a cicatrizar su herida desde el momento cero, siempre, y lo va a seguir intentando por años. Lo que nosotros hacemos es, en realidad, la preparación del lecho de la herida y atender otros factores, por supuesto, para que el contexto donde se está desarrollando ese proceso de proliferación de células sea lo más adecuado posible. Que eso es todo también un tema larguísimo para tratar. Pero en síntesis, la fase inflamatoria prolongada como puntapié inicial para definir como una herida aguda pasa a ser crónica, es por el aumento de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Que debieran estar disminuidos para dar paso a otro proceso, continúa aumentando y esa inflamación provoca otros desencadenamientos de problemas, ¿no? Aumento de macrófagos, neutrófilos y linfocitos, que fueron muy necesarios al principio, pero como se prolongan y siguen estando en ese espacio, trastorna la función de otros componentes y por ende se transforma en un elemento no deseado, digamos. La elevación de metaloproteasas es otro elemento muy importante porque es importante para la limpieza de la herida, pero que después se transforma en un elemento que inclusive ataca al mismo tejido y no permite la proliferación, la formación de nuevos tejidos. Entonces, eso sumado a la hipoxia tisular, que se provoca por el aumento muchas veces de la colonización bacteriana como otro elemento importante, porque vieron las funciones de la piel. Si no está la piel, esa herida tiende a contaminarse, a colonizarse y si no se corrige, y de acuerdo al huésped también, a infectarse fácilmente. Cuando tenemos una herida crónica infectada,
todo el proceso se exacerba más aún. Entonces estamos lejos de conseguir la cicatrización de una úlcera crónica si no atendemos mínimamente estos elementos y no entendemos eso. Y creemos que con un producto, ¿cuál es el producto que cicatriza la herida? ¿Sí? Entonces tenemos que entender que todo este proceso está presente ahí. Entonces tenemos una herida crónica que tiene un aumento de actividad proteolítica, tiene una senescencia celular, o sea, células viejas, tiene un déficit de factores de crecimiento y un déficit de producción de fibrina. Ya de por sí, ya por estos elementos que estoy mencionando, sin mencionar las atrocidades que a veces cometemos colocando sobre ese lecho que ya está atacado por la colonización, por la hipoxia tisular y ya todos estos problemas, ponemos productos más citotóxicos aún, ¿sí? Que ustedes conocen, ¿no? Llámese agua oxigenada y un montón de otros antisépticos, ¿sí? Entonces, para tirar algún tip sobre el cuidado que debiéramos. Hay un documento en la red producida por la gente del Genau que habla sobre lo que no debemos hacer en la herida. Creo que recomiendo eso porque es muy importante. A veces el saber qué es lo que no tenemos que hacer es mucho más importante que lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, esto hace ¿cómo cortamos eso? Y hay que hacer un acortamiento de la fase inflamatoria. Entonces, estratégicamente para curar una herida, lo que primero que tenemos que hacer es cortar esa fase inflamatoria, que es lo que está desencadenando otros centros, ¿sí? Pero bueno, eso ya es otro cantar. Totalmente. Este encuentro de hoy lo que busca es, de alguna manera, marcar un poco el panorama de lo que representa una herida crónica. Sin duda que cada tema que se toca es todo un capítulo, digamos, como mínimo, para desarrollarse. Ahora, ¿por qué se cronifica una herida? No se cronifica solamente porque se contaminó la herida, por ejemplo. O si fuera solamente ese factor cronificante, seguramente que la solución va a ser más fácil. El tema es que generalmente cuando se cronifica una herida, hay, como les dije en el live anterior, que hay factores que tienen que ver con lo sistémico, digamos, enfermedad de base, podemos decir. Y hay factores locales y sistémicos. Entre los locales, el inadecuado aporte nutricional, la hipoxia tisular, como ya hablamos anteriormente, la necrosis, la infección, el trauma, cuerpos extraños, hematoma, movilización, tensión de la herida por la sutura, edema, curaciones repetidas. Si tenemos una úlcera y tenemos edema, si no corregimos el edema, probablemente no vamos a lograr cicatrizar la herida por más que pongamos lo que pongamos localmente. Yo insisto con esto porque es algo que también capto de los colegas de que tienen ese concepto erróneo, como yo lo tuve al principio de este camino, por eso lo comprendo, de que ¿qué le coloco a esta herida? Y eso es lo último que tenemos que buscar, qué colocar a la herida, porque eso general, si el cuadro no es tan grave, no es muy complicado, es lo menos importante. Lo importante es entender el contexto del por qué está esa herida de esa manera y qué veo de inadecuado que yo pueda tratar o con la ayuda de otro profesional pueda tratar para que después abocarme a qué producto pueda funcionar bien localmente. En lo sistémico podemos nombrar el inadecuado volumen sanguíneo, ¿sí? Un miembro inferior con una restricción sanguínea por un taponamiento arterial producto de la arteriopatía y probablemente no va a cicatrizar la herida, use lo que use, porque no estoy solucionando el problema de base, digamos, ¿sí? La pérdida de proteínas corporales, un paciente renal tiene generalmente ese tipo de problemas. Entonces tenemos un paciente renal con una úlcera y nosotros creemos que con una cremita, porque me dijo fulano, esa cremita es muy buena. Todos los medicamentos son buenos, por eso ya están a la venta, porque pasaron un proceso de prueba. El tema es que confundimos a veces que la solución pasa por ahí. El inadecuado aporte nutricional, un paciente que está con un hematocrito bajo, lógicamente su úlcera no va a cicatrizar como tiene que cicatrizar. Y ni hablar de la infección sistémica, ¿sí? Y ya hablando un poquito más fuera de lo físico,
está la respuesta al estrés no controlado. Un paciente que está estresado, ya sea por sus problemas personales o por su preocupación por la herida, tampoco colabora para la cicatrización. También hay que entender que es muy importante que el paciente es un paciente, no es una herida lo que vamos a tratar. Si luego es un ser humano, es una persona que vive con alguien o está en un ambiente, en un entorno y que se relaciona y que deja de relacionarse a causa de las heridas. Entonces hay muchos factores del entorno. Yo voy a mencionar algunas que consideré un poquito más importantes, ¿sí? El deterioro de la propia imagen del individuo en la enfermedad, ¿sí? El paciente tiene un apósito que supura o que larga líquido o olor, se aísla como primera medida, ¿sí? Entonces no va al cumpleaños del nieto, la abuela, porque se siente incómoda, por ejemplo. Y ese aislamiento acarrea y agrega más problemas aún, suma la depresión, para lo cual, o suma dolor, para lo cual tiene que ingerir medicamentos, ese medicamento le produce gastritis, no, interfiere en su alimentación, y es toda una cadena, un círculo vicioso, vamos a decir, que todo en contra de la cicatrización de la herida. Y nosotros seguimos insistiendo, cambiando de apósito de crema porque no le estamos encontrando la solución a la herida. Insisto con esto porque creo que si hay un mensaje que yo quiero dejar claro hoy es eso, de que las heridas requieren el abordaje general del paciente para después llegar a lo particular o localizado. La falta de educación sanitaria a los pacientes es muy notorio. Y el paciente llega, por lo menos en nuestra experiencia, en nuestro consultorio, no tiene idea de por qué tiene esa herida ni de qué estudio debiera hacerse. O no se realiza un determinado estudio que el médico ya le solicitó y le sugirió o le solicitó por temor. ¿Sí? Por ejemplo, una arteriografía es el estudio de las arterias para determinar el estado de circulación sanguíneo en el miembro inferior, y el paciente, porque escuchó un comentario de algún vecino, no se realiza ese estudio cuando ese estudio es la llave que va a marcar si va a continuar con su miembro inferior o va a ir a una amputación. Por ejemplo, problemas relacionados con el dolor, el olor, sobreinfecciones, aislamiento, como le dije, ¿no? Y acá en mayúscula y resaltado, le pongo la falta de criterio unificado en la planificación de las curas por parte del equipo asistencial. Y hablo de equipo asistencial, no de enfermería. Entre enfermeros no nos ponemos de acuerdo y entre equipos un poquito más difícil a veces, ¿sí? Quizás yo tenga una visión un poco desactualizada, puede ser, pero hasta donde yo sé, este problema está ahí en la superficie de nuestra actuación diaria. No tenemos un criterio unificado de cómo tratar, por ejemplo, una úlcera por presión. Viene un médico, indica un producto, viene otro médico y dice, no, este producto no va, o porque yo como enfermero entiendo que no va, saco, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un gran problema. Y el que la padece es el paciente, digamos. Porque nosotros de última podemos estar enojados porque el producto que yo sugerí, creo que es el mejor, no se coloca, se cambió. Pero el paciente es quien va de una cura seca a una cura húmeda, a una intermedia, a uno más agresivo, a uno menos agresivo, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos tiene que llamar a la reflexión de decir, bueno, si queremos realmente como profesionales de salud tener una actuación seria, comprometida con el paciente que tiene heridas, creo que hay un camino por andar. Ese camino por andar no debe ser un cortacamino, un cortafuego. Tiene que ser un camino de construcción, de formación, no de actualización. Porque nosotros necesitamos formarnos, ¿sí? Porque actualizar es darle un detalle, agregarle algo que yo ya sé, que ya tengo. Pero yo tengo la duda de que estemos bien formados para la atención de las heridas. Y eso no es para sentirse culpable, sino para entender que es una necesidad de nuestra profesión. Y eso se asienta en un hecho de que eso ya no es una opinión mía, sino es que en encuentros realizados en España, que tuve la suerte de compartir de escuelas que tienen formación en heridas, en un estudio serio, amplio que se hizo, se llegó a la conclusión de que
ni los médicos ni los enfermeros tienen más de 30 horas dedicadas a la formación en heridas. Entonces estamos lejos, en 30 horas de formación, de dar respuesta a problemas muy complejos. Pero no tenemos la grandeza, a veces la sinceridad de decir, me falta formar. Continuando un poquito con factores del entorno, pacientes que viven solos, generalmente son añosos, por supuesto, y malas condiciones de asumir su autocuidado a las lesiones. Que se tenga que hacer las curaciones, mucho menos un vendaje compresivo. Y otros factores que tienen la falta de soporte familiar, que es muy importante en estos casos. Todos sabemos que cuando tenemos una crisis, un problema de salud, qué tan relevante es el soporte familiar, dónde apoyarse, a quién acudir. Y si no tienen eso ellos, se les complica aún más el problema. La falta de cumplimiento y entendimiento de las indicaciones. Y el estado socioeconómico, sin duda, que son factores que hacen que el curso de la herida sea de un lado o del otro. La falta o mala utilización del material de prevención, tanto del básico o complementario, que nos compete directamente a nosotros, también está presente. La actitud negativa del profesional hacia el tratamiento, vaya si no es importante. No, esto hay que amputar porque ya no tiene solución. ¿En base a qué me está diciendo que hay que amputar? ¿En base a tu experiencia personal o en base a un estudio que está indicando eso? ¿Sí? Entonces, nosotros en nuestra experiencia, en nuestro consultorio, tenemos, creo que una de las palancas que nos levantó fue eso justamente, de encontrar soluciones, ayudar a encontrar soluciones a algo que ya estaba sentenciado a una amputación, por ejemplo. Y sin hacer magia, solamente estudiar y hacer lo mejor posible con el paciente, interactuar con nuestros profesionales, redireccionar, volver a darle la información necesaria al paciente para que se convenza que tiene que ir por ese estudio y después someterse a otro procedimiento para poder mejorar las condiciones y después cicatrizar la herida. ¿Sí? Porque los pacientes también vienen con esa ansiedad de querer que se le cure ya la herida y que le pongan el mejor producto, porque entienden también de que pasa por ahí la solución de su problema. La escasa cobertura por parte del plan médico obligatorio. Nosotros, en nuestro servicio de enfermería, como muchos conocerán, en nuestro consultorio de enfermería, por ejemplo, padecemos esas cuestiones, porque el paciente de PAMI, que pretende que tenga cobertura por las curaciones que le realizamos, lleva, digo el PAMI, como puede ser IPS, lleva y no tiene reconocimiento de eso. No, esto no cubrimos. Ahora, si llegan a la oficina con un pedido de amputación, por ejemplo, ya sea de un dedo o de una pierna, inmediatamente se aprueba, se sella y se va a someter a la amputación. Entonces, eso es una contralógica, digamos. ¿Cómo puede cubrir una amputación y no puede cubrir un intento de salvación de ese miembro inferior? Que no es solamente el miembro inferior, muchas veces es salvar la vida del paciente, porque las tasas, las estadísticas claramente marcan que, por ejemplo, me salteo acá, en las amputaciones de miembros inferiores, en el lapso de 5 años, el 70% muere. No es que pierde la otra pierna. A los 2 años de amputarse una pierna, el 50% pierde la otra pierna. Y en 5 años, el 70% se muere. Entonces, la amputación no es solamente la pérdida de un miembro, sino es la puerta para otras cosas peores. Y la falta de prescripción de enfermería. Otro gran tema que en este ámbito es el mejor momento para mencionar y para tirar sobre la mesa el tema de la falta de prescripción de enfermería. No para responsabilizar al colegio de eso, porque esto es una tarea de mucha envergadura que debiéramos encarar con la Federación Argentina de Enfermería. Países como España y otros más tienen muy avanzado esta cuestión. ¿Por qué es importante la prescripción de enfermería? Porque, por ejemplo, si yo enfermero, que tengo 21 años de experiencia y formación y capacitación en herida, hoy quisiera recetarle un apósito hidrocoloide, que es de lo más básico, a un paciente de cualquier obra social, no puedo. Requiero sí o sí la intervención de un médico para que la cobertura sea posible. Y eso es realmente un despropósito, porque muchas veces nosotros conocemos mejor el producto que se utiliza para herida, ya sea porque estudiamos y experiencia, y sin embargo
otro que conoce menos que nosotros tiene la lapicera para hacerlo o no hacerlo. Y eso tiene mucha implicancia para la atención del paciente primero y tiene implicancia para nosotros como profesión de enfermería que pretendemos ser autónomos, porque hablamos de una autonomía de enfermería, pero que yo personalmente creo que la tenemos muy pequeña nuestra autonomía o muy relegada en cuanto a prioridades de cómo trabajar. La autonomía de enfermería es una bandera que requiere ser levantada con mucha solvencia, mucha preparación, por eso insisto, si queremos avanzar, en este caso hablamos de atención de pacientes con heridas, pero si queremos avanzar en cualquier otra atención de enfermería, hagámoslo con mucha formación, capacitación, eso nos va a dar solvencia y nos va a preparar para una autonomía realmente de enfermería, que es lo que la sociedad necesita y la Organización Panamericana de la Salud reclama y pide una enfermería mucho más autónoma. Hay un documento del 2019 que es recomendable leerlo, porque ahí hace un diagnóstico de toda la enfermería latinoamericana y después hace una propuesta, por ejemplo, de que en la atención primaria de la salud esté el mejor enfermero formado, el mejor enfermero capacitado. ¿Por qué? Porque si viene, hagamos un ejemplo para que se entienda mejor, si viene al CAP de Oberá o de San Vicente un colono que vino hace 5 años la última vez a tomar contacto con un agente de salud, que encuentra al mejor enfermero, porque ese puede que detecte que el pie no tenga un buen pulso y lo derive a un vascular periférico para que se estudie las arterias y no tenga un accidente primero que se va a infectar rápidamente y va a determinar la amputación de la pierna. ¿Por qué? Porque él no sabía que tenía disminuido el pulso por un taponamiento arterial. Y un enfermero bien formado, solamente con tocar el pulso ya puede detectar un signo de alarma, por ejemplo, bien para que se entienda, digamos. Eso es lo que propone la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo. Disculpa que me desvíe, pero creo que es importante también que hablamos de eso. Bueno, y en las heridas, ya yendo más a lo focal, a lo local, a una valoración más específica, digamos, este es un diagrama que de alguna manera, en resumen, muestra las partes más importantes que deberíamos mirar en una herida. El aspecto, la extensión, la profundidad, el exudado en cuanto a su cantidad y calidad, el tipo de tejido que se encuentra en la herida, ¿sí? El tejido, si hay edema, el dolor y la piel circundante, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos elementos nos da una clasificación y ahí podremos hacer después una sumatoria de números para decir, bueno, esta tiene categoría 1, 2, 3, 4. Pero independientemente de esa categorización que ya es un paso más adelante, si pudiéramos tener en cuenta en la mente esto cuando observamos una herida, podríamos hacer, en primer lugar, un informe que realmente nos sintamos orgullosos como enfermeros de hacer un informe cuando hacemos una curación de herida. ¿Cómo informamos una curación de herida? Ponemos curación de herida, firmo y ya está. Entonces, ¿el médico se va a preocupar de ir a leer ese informe de enfermería? ¿O va a ir a destapar la herida para saber cómo va evolucionando esa herida? Tiene que ir a destapar porque en el informe no pusimos nada. No pusimos cómo está el borde, no pusimos si hay inflamación, no pusimos si exuda pus, si el exudado qué características tiene, qué cantidad tiene. Si el paciente refiere dolor a la curación o refiere a la noche, de día, a la mañana. Si hay edema, no hay edema. No informé nada. Entonces es lógico que el profesional que quiera ver la evolución de la herida te pida que destape la herida. Pero doctor, recién le hice la cura. Y sí, pero ¿y si él quiere mirar? Y tiene que mirar porque no informamos nada. Hagamos una autocrítica, digamos. ¿Sí? Entonces, volviendo, la formación, más formación. Para mencionar algunas heridas quirúrgicas de las que estamos encuadrando, primero pongo la herida quirúrgica complicada porque es la herida aguda, que después se transforma en crónica por algunos elementos que se hayan presentes. Son lesiones cronificadas, lesiones cutáneas de plano superficial a nivel tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y se da en contexto de infección no tratada. Y
Una causa que la perpetúe como ser la intolerancia a materiales como son los implantes internos, a veces la sutura, muchas veces hace que no cicatrice hasta que expulse el hilo, ¿sí? O factores inherentes al paciente, ¿sí? Como todos sabrán, el sobrepeso, el estrés, también tienen que ver, son factores que, digamos, que colaboran para que se complique una herida. Y después, dentro de las complicadas, tenemos otra vez otra clasificación que nos desmenuza un poco más a la herida quirúrgica complicada, como ustedes conocen mejor esto, que son las necrosis cutáneas, la dehiscencia, la infección, ¿sí? La fístula, la evisceración y la hemorragia interna en este caso. Entre las crónicas más comunes, o por lo menos para nosotros los enfermeros que es más familiar y nos involucra mucho más también, son las úlceras, famosas úlceras por presión, ¿sí? Que son lesiones localizadas en la piel o tejido subyacente, que por lo general está sobre la prominencia ósea, como vemos en este cuadrito, aquí abajo, ¿sí? que, que como resultado de la presión o la presión en combinación con la fuerza de cizalla, que agrava aún más el cuadro, ¿sí? En ocasiones también pueden aparecer sobre tejidos blandos, pero eso ya estamos hablando que algún dispositivo quedó en la cama y el paciente fue presionado por ese dispositivo, porque si no tenemos que buscar las úlceras por presión generalmente en la zona de prominencia ósea. Si no está en la prominencia ósea, lo más probable es que no sea úlcera por presión. Entonces, para entender un poquito la complejidad que es esto, que no es tan simple, porque la úlcera por presión antiguamente la clasificábamos en grado 1, 2, 3, 4, en cuanto a la mayor profundidad que tenga la úlcera, digamos. El 4 llegar hasta el tejido profundo y hueso, y otra clasificación que sería dentro de la úlcera por presión, la no estadiable, cuánto teníamos cubierto con tejido necrótico, y no sabíamos qué profundidad tenía esa úlcera. Pero eso fue estudiado, se sigue estudiando, por eso digo, insisto, en cuanto a la formación, no capacitación solamente, sino que formación de enfermero en herida. Estos son trabajos hechos por colegas españoles y de otra parte del mundo, pero la que yo más conozco son los españoles, que siguieron preguntándose ciertas cosas. Por ejemplo, si todas las úlceras por presión tienen el mismo origen, la presión y la cizalla, ¿por qué con los mismos cuidados unos pacientes desarrollan la úlcera por presión y otros no? Ustedes, si observan su experiencia, seguramente encontrarán este tipo de preguntas si miran para atrás. ¿Por qué unas lesiones parecen presentarse de una forma y otras de otra, cuando tienen el mismo origen, supuestamente, la presión? ¿Y por qué unas evolucionan adecuadamente y otras con el mismo tratamiento no evoluciona bien? Si a mí me dijeron que así yo tenía que colocar esto, hacer esto, y resulta que en un caso funcionó y en otro caso no funciona. ¿Sí? Entonces, todas estas preguntas, entre eso se encuentra este colega enfermero español con grado de doctorado, el doctor Francisco Pedro García Fernández, que tuve el honor de tenerlo como docente en la maestría, con su grupo de trabajo de investigación, hizo un trabajo, digamos, una recabación de datos, identificando 83 factores de riesgo y se puso a estudiar el agente causal, mecanismo de la producción de la úlcera por presión y factores de riesgo de la lesión, para encontrar de alguna manera la explicación de por qué sucedía una cosa con un paciente y con otros no. Entonces, eh, llegaron a desarrollar o a explicar, digamos, y se dieron cuenta de que en realidad muchas úlceras por presión que poníamos como úlceras por presión no eran úlceras por presión, sino que eran lesiones que tenían otras características, u otro agente causal. Y es así que llegaron a determinar hasta 7 tipos de lesiones, ¿sí? Y a esas lesiones le pusieron el nombre de lesiones relacionadas con la dependencia, ¿sí? Entonces lograron este objetivo. De esa úlcera por presión que se clasificaba en 4 grados, miren a qué llegaron, ¿no? Si bien ya anteriormente hubieron otros avances que ya separaba la úlcera por presión de las lesiones por humedad, ¿sí? En las lesiones por incontinencia. ¿Sí? Estas lesiones, entonces tenemos la úlcera por presión antigua, ahí arriba, ¿sí?
a las lesiones por humedad, a las lesiones por fricción y después las combinaciones. Como la úlcera por presión se combina, ¿sí? Presión-fricción, que no es úlcera por presión, sino es úlcera presión-fricción. Es diferente a la úlcera típica por presión. Después está la lesión combinada humedad-presión y humedad-fricción. Y aquella herida que tenga más de 2 elementos de estos, entonces se llaman multicausales. Y esto a su vez, cada una de estas lesiones se dividen, se clasifican, otra vez se subclasifican, tienen su clasificación, digamos, de acuerdo a la profundidad, a la extensión. Pero eso es mucho más, ya muy largo. Pero solamente quería mostrarle de cómo estos temas se siguen estudiando, se siguen avanzando y ayudan a identificar de una manera mejor las cosas. En cuanto también a la úlcera por presión, quería mencionarle de que es muy importante el trabajo de prevención. Entonces, una de las herramientas en la prevención de la úlcera por presión son las escalas de riesgo, ¿sí? En este caso, la escala de Braden, que es una de las más conocidas, o la mejor aplicada, digamos, lo que hace es tener en cuenta ciertos elementos presentes en el paciente, como ser la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad del paciente, la movilidad, la nutrición y los riesgos que tiene en cuanto a lo cutáneo. Entonces, también mide si está completamente limitada cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la percepción sensorial, si está completamente limitada, o está muy limitada, está ligeramente limitada o no tiene limitaciones. Y uno va marcando en cada uno de estos cuadros que uno determina para el paciente y al final se obtiene un número en donde te estadifica si ese paciente tiene un grado bajo de lesionarse, un grado medio o un grado alto. ¿Para qué sirve eso? Y sirve para ver qué medida de protección vamos a aplicar en ese paciente. Porque, como saben, el colchón alternante de aire, por ejemplo, es una de que son las superficies especiales de manejo de la presión. Es algo muy requerido o algo como una regla de oro para este caso, pero no tenemos para todo muchas veces. Y a veces vamos a colocar a un paciente que no requiere. ¿Por qué? Porque no hicimos esta clasificación primeramente, ¿no? Son cuestiones muy básicas, pero muy trascendentes para la mejora del paciente. Bueno, después tenemos como heridas crónicas, quemaduras, ¿sí? Vamos a pasar un poquito más rápido, que básicamente se divide en los 3 grados de acuerdo a la afectación de la epidermis o al tejido subcutáneo. Otra herida crónica muy común, es la más numerosa estadísticamente demostrada, son las úlceras venosas, ¿sí? Que son lesiones espontáneas o accidentales, ¿sí? Que se presentan en una persona con insuficiencia venosa en la región supramalleolar interna. Además, puede aparecer en la zona externa o ligeramente hacia arriba, a la altura media de la pantorrilla. El tamaño es variable, ¿sí? Y se caracteriza por la falta de dolor, excepto cuando está infectado. Una úlcera venosa que duele, tenemos que sospechar que está infectada. Entre las úlceras de miembro inferior, representa el 75-80% de ellas. Las más beneficiadas son las mujeres en eso, la úlcera venosa. La úlcera arterial, también de miembro inferior, ¿no? Son lesiones que son consecuencia de un déficit de aporte sanguíneo en la extremidad y está afectada secundaria en la extremidad afectada, secundaria a una arteriopatía y generalmente son isquémicas, ¿sí? Estas son heridas que provoca mucho dolor, básicamente, que a diferencia de la úlcera venosa vemos que no hay mucho tejido afectado, digamos, en la úlcera el tamaño no es, pero duele muchísimo más que en la úlcera venosa. Se localiza generalmente en la cara anteroexterna de la pierna y el dorso del pie o cara externa de los dedos. Suelen estar asociados a cuadros de dolor en reposo de la extremidad en cuanto ya está muy avanzado la arteriopatía y que empeoran de noche y mejoran al colgar la pierna. El paciente dice, a la noche me despierto, ¿y qué hace para que le calme el dolor? Aparte de tomar calmante. Y no, yo cuelgo mi pie al costado de la cama y ahí me calma un poco. ¿Sí?
por el efecto de declive, ¿no? Aumenta un cachito la irrigación sanguínea. Otra úlcera dentro de lo arterial está la úlcera hipertensiva de Martorell, ¿sí? Que es una úlcera que se presenta como una mácula o pápula con borde necrótico, con cianosis y eritema perilesional, con mayor frecuencia en mujeres de 55 a 65 años. Está localizada en la cara anterolateral, externa, supramaleolar. Generalmente clínicamente el paciente presenta dolor y se asocia a tensión arterial elevada, pero principalmente la fase diastólica. Y ahí otra vez volviendo, si no valoramos en general al paciente primero, probablemente no le tomamos ni la presión y vamos, porque ya estamos queriendo colocar algo en la herida. Y no vamos a saber si hipertensa esa señora o una úlcera. O sea, perdemos un elemento importante que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de la herida. Porque de eso se trata. El médico, cuando recibe un paciente que venga con el problema que tenga, lo primero que busca es hacer un diagnóstico, porque no busca primero recetarte algo. A ver, te duele la cabeza, bueno, te doy un calmante para el dolor de cabeza. Tiene que hacer el diagnóstico y para eso tiene que juntar los elementos, digamos. Y nosotros por eso es importante que valoremos al paciente en general y después ir a lo particular y a lo focal. Bueno, después están las úlceras neoplásicas, ¿sí? Que son las producidas por tumores ya que están muy avanzados, en etapa avanzada, y que son como problema fundamental. Aquí tenemos el sangrado, ¿sí? La fragilidad para el sangrado y la posibilidad de que la miasis pueda desarrollarse en esos lugares. Y después, entre las úlceras crónicas, podemos decir que la estrella ahí es el pie diabético de alguna manera, que es la presencia de ulceración, infección y o gangrena del pie asociada a la neuropatía diabética y a diferentes grados de enfermedad vascular periférica, y resultante de la interacción compleja de diferentes factores inducido por la hiperglicemia mantenida. Este sí que requiere una valoración general mucho más meticulosa del paciente, para después ir a la herida. No nos apuremos a la herida, miremos primero al paciente, indaguemos su manejo, primero su conocimiento de la patología. ¿Cuánto conoce de su patología? ¿Cuánto si tiene tratamiento médico? Y si tiene tratamiento médico, indaguemos sin temor que si está cumpliendo o no está cumpliendo. Si él comprendió realmente que el hipoglucemiante tiene que tomar siempre, aunque el valor le dio bien. Porque no, yo andaba bien, entonces dejé de tomar. ¿Sí? O la insulina me pongo a veces sí, a veces no. O me pongo todo, la insulina, tomo los antihipoglucemiantes, pero mi dieta es un poco más, un poco menos, otro día más, otro día menos. Toda esa educación es fundamental para ese tipo de pacientes. Si no, es muy difícil lograr acomodar su estado general para después pretender cicatrizar la herida. Por eso es que el pie diabético es muy difícil de lograr resultados. Porque creo que cometemos todos, digamos, médicos, enfermeros, cometemos muchas veces el error de que primero minimizamos, es una heridita como esto que vemos acá, este dedito, ¿sí? Alcohol, mantenerlo seco, y ni siquiera le tomamos el pulso. No sabemos, después vamos a ver más adelante, que al pie diabético tenemos que clasificarlo después de ver al paciente en general. En la neuropática o isquémica o la neuroisquémica. ¿Sí? La neuropática es un pie, digamos, que no tiene mayores problemas en la circulación, la arterial, que es el gran cuco para un pie diabético. Un pie diabético isquémico es mucho más grave, es mucho más rápido, acelerado su proceso de destrucción, ¿sí? Y requiere una atención mucho más urgente, más difícil de cicatrizar que la neuropática. ¿Sí? Como ven ahí, tenemos que analizar su sensibilidad, la localización, cómo está la piel de perilesión, el lecho, la coloración, la temperatura, el dolor, si está presente o no, los pulsos. ¿Sí? Y si, por ejemplo, en cuanto al dolor, el neuropático dice que no tiene dolor y el isquémico sí. Entonces, yo sí creo que, como es un diabético que tiene una herida en el pie, digo, es pie diabético. ¿Cómo se trata el pie diabético?
¿Con qué puedo curar un pie diabético? Y bueno, primero tenés que saber qué tipo de pie diabético es, porque hay una gran diferencia a un pie neuropático que a un pie isquémico, ¿sí? Pero si creemos que todo es pie diabético, ya es un avance, porque a veces creemos que todas las heridas son iguales. Yo conozco muchos casos que fueron atendidos como una herida, fue al consultorio y desde la mesa dice ponerle tal crema, sin destapar la herida. La verdad que no sé qué tendrá en su mirada que traspasa todo y puede valorar esto que yo estoy diciendo que se tiene que valorar. Si no, estamos jugando a la lotería. A ver, probamos una crema y si en 5 días o 10 días no anduvo, probamos otra crema. Total, se puede ir probando. ¿Sí? No voy a ahondar en cada detalle de este, pero sí que quede el concepto de que el pie diabético es un gran capítulo, es todo un libro, y que después de clasificarlo en esos tres tipos de heridas, si queremos ahondar aún más y afinar nuestra puntería, deberíamos clasificarlo en cuanto a su gravedad. ¿Sí? Un pie isquémico puede estar en el grado 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? De acuerdo, en este caso, hay muchas clasificaciones, pero en este caso estamos hablando de una de las más conocidas mundialmente y la más sencilla de aplicar, pero que también tiene sus desventajas, por supuesto, que es la clasificación de Wagner. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, vemos que en las úlceras superficiales hay solamente una destrucción del espesor total de la piel. Y cuando hay una gangrena extensa, ya estamos hablando de una categoría 5, ¿sí? Todo el pie afectado y ya tiene efecto sistémico, o sea, ya tiene criterio de internación. Es un paciente que no vamos a tratarlo localmente porque ya tiene un criterio de internación. Otra clasificación muy aceptada es la clasificación de Texas, que a diferencia de la anterior, que también esta va de acuerdo a la profundidad de la lesión, va dándole mayor grado, agrega dos elementos muy importantes que yo les suelo decir a los pacientes, que el pie diabético tiene tres columnas, digamos. Una es el, el manejo de su glucemia, la otra columna importante es el riego arterial, o la isquemia si se quiere, y el otro es la presencia o no de infección. Y incorpora a la infección y la isquemia en elementos que vaya ahí clasificando al pie diabético. Y es de acuerdo a la presencia o no de uno, dos o tres de esos elementos, profundidad, isquemia o infección, o isquemia infección presente, le va dando el mayor grado a esa herida. Nosotros en nuestro consultorio, felizmente este año pudimos cumplir un sueño que veníamos trabajando hace tiempo, que es lanzar un programa de prevención y detección precoz del pie diabético, que a pesar de nuestra cantidad de años en experiencia, no es sencillo lanzar un programa de prevención, porque requiere primero un equipamiento que es un costoso, para nosotros por lo menos, y principalmente requiere una preparación adecuada del profesional que vaya a llevar adelante. Este es un programa que lo que busca es no atender a pacientes con heridas, sino al paciente que tiene riesgo de tener heridas, y mediante este programa se puede determinar qué medidas de prevención puede ir aplicando la persona y familia para no llegar a las ulceraciones. Bueno, ¿cómo es el abordaje de enfermería en este tipo de lesiones? En algunos países ya está muy desarrollado. ¿Sí? Yo recuerdo que allá por 2011, 2012, 2013, como tuve la suerte ya muchos años anteriores de tomar contacto con colegas de España principalmente y después con todos colegas de toda Latinoamérica, participando a través de congresos realizados por estas asociaciones, como esta, por ejemplo, la Llenao, que sería la madre de un poco de todo esto demás, un grupo de españoles que conocía ya por el 2000, tan generosos y tan comprometidos con la profesión y en particular con el desarrollo del conocimiento sobre las heridas, me ha permitido realmente poder crecer en este terreno.
y por eso también quería compartir desde ya con los colegas de aquí eso y venía bregando para que nuestro ente formador se pueda desarrollar cursos y ¿por qué no llegar a una maestría en herida? Pero lamentablemente no fui comprendido porque llegué a escuchar que me dijeran, eso es solamente una técnica. Y ver que en España haya doctorados, maestría y doctorados en herida, entonces uno, la verdad, es hermoso ir a conocer ese mundo, compartir momentos con esos colegas de tanta envergadura, pero tiene la contra de que cuando regresamos a nuestro entorno, generalmente no somos comprendidos o no sabemos convencer a los demás, ¿sí? Eso es un poquito un trago amargo. Para ir terminando, me permitiré mostrar dos casos clínicos rápidamente, eh, con dos objetivos. Uno, para ver qué tan importante es un enfermero bien capacitado, bien formado en herida, y qué tan necesario es para los pacientes que ya están de última y que recibieron la sentencia de la máxima autoridad en la salud, que es el médico, de que ese miembro tiene que ser amputado porque no tiene más solución. Y cómo podemos nosotros como enfermeros, a través de la autonomía, de un trabajo autónomo, cambiarle el rumbo de esa vida. Realmente, cuando uno pasa por estos momentos, es la única forma de comprender la magnitud de lo que significa esto. Esta es una señora de 70 años que con todos los factores de riesgo, todos los factores que se puedan imaginar, lo único que le faltaba era hemodializarse porque ya tenía insuficiencia renal crónica, una arteriopatía muy marcada, ¿sí? Tuvo una lesión en su pierna y la verdad que fue atendido para nuestra plaza y para esos años, creo que muy bien desde el punto de vista médico, se recibió todo lo que hay en Posada. Por ejemplo, le hicieron una angioplastía de las arterias, que es la dilatación con catéteres, digamos, un trabajo de alta complejidad. No tuvo el éxito que se esperaba, entonces le aplicaron prostaglandina, que es una droga que se aplica de última, intraarterial, que si bien mejoró un poquito su arteriopatía, pero no fue suficiente. Después le hicieron un bypass femorofemoral, ¿sí? Cuando ya en otros casos se iba a amputación, digamos. Y el correspondiente TOLEC quirúrgico. Después lo anticoagularon y por supuesto recibió antibióticos. Y llegó al final de tantos días de internación con la sentencia de la amputación supracondilia. El esposo se negó a aceptar, la esposa, la paciente también se negó, la verdad que fue un shock muy fuerte, como se pueden imaginar. Y bueno, por esas cosas de la vida, fuimos convocados para atenderla. Lógicamente, estando internada, nosotros no podíamos atenderlo, pero el paciente pidió una alta domiciliaria voluntaria para atenderse en su casa. Imagínense que ser atendida en uno de los centros más importantes de esta ciudad y que el paciente te diga, bueno, mira, yo quiero que me atienda y voy a ir a mi casa. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué puedo hacer yo con mi equipo de enfermería si ya todo una institución donde están los mejores especialistas y con todas estas herramientas no pudieron lograr, digamos? De ahí es que nosotros siempre estuvimos abrazados desde el principio de una frase que creo que la tengo más adelante para mostrarles. Esta es la lesión. Esta es una úlcera isquémica que crecía día a día, ¿sí? Y acá está limpia, pero esto está todo cubierto de tejido necrótico, ¿no? Después de la toilette, el día del alta. Y ahí arriba se ven las cintas porque esas son las lesiones del bypass que le hicieron. Esta es la frase que nosotros acuñamos de alguna manera después de tener tantas situaciones parecidas a esta, ¿no? Que aun cuando todos los expertos coincidan, pueden muy bien estar equivocados. Y nosotros lo vivimos en carne propia, tuvimos varias experiencias de esto, ¿no? Bueno, esta es la evaluación. Y en 150 días, sin necesidad de recurrir a nuevas intervenciones médico-quirúrgicas, incluido la antibiótico-terapia, pudimos lograr solucionar este problema. ¿Qué hicimos? Aplicamos nuestro conocimiento, curaciones
en ambiente húmedo, insistimos al paciente para que vuelva al sanatorio, para hacer la interconsulta con su médico, para que siga viendo si la anticoagulación tiene que tratar, tiene que continuar o no, si el antibiótico tiene que volver a tomar o no, etcétera, etcétera. Se negó totalmente. Tuvo una crisis en el sentido de que hasta empezó a vender las cosas, a regalar las cosas de su esposo, colchones, sacos. La verdad que pobre señora, ¿no? Y ahí tenemos el resultado. Cicatrizado totalmente. Entonces, esto la verdad que refuerza la confianza. Lo ideal no era que nosotros solo lo atendamos y se cicatrice, porque tiene que ser atendido por un equipo multidisciplinario. Pero créanme que a pesar de los resultados que tenemos y después de 21 años, esa tarea es dificilísima de trabajar mancomunadamente. Es muy difícil. Gracias a Dios tenemos varios médicos y otros profesionales que están entendiendo esa necesidad para la gente. Pero bueno, seguiremos insistiendo. Y este último otro caso es para reforzar el concepto que quiero dejar, que me gustaría que les quede. Esta es una persona que en ese momento tenía 43 años, ¿sí? Un agente de policía, que tuvo una lesión de un dedo y que siendo atendido en una institución, el médico le aplicó un hidrogel, le cubrió con una placa hidrocoloide un viernes y le dijo que hasta el lunes nadie se toca, que nadie toque. El lunes cuando destapan estaba así. Los productos de cura avanzada son productos realmente muy buenos, excelentes, cada vez mejores, pero sepan que es como que yo ando en un Citroën chiquito 13B, corro un riesgo. Si agarro un auto de carrera, el riesgo es mayor. Entonces nosotros tenemos que hacer esa etapa de formación, de saber manejar ese auto de carrera, para después agarrar ese auto. ¿Puedo agarrarlo? Sí, irresponsablemente lo puedo agarrar. Pero si esto me sucede a mí fuera de una institución de salud, no sé cómo me llevaría. Seguramente también como consecuencia, digamos, o como repercusión de la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Serme responsable de mis actos, ¿sí? Y si cometo esta iatrogenia, voy a tener que responder por esto legalmente, ¿sí? Y civilmente. Acá no pasó nada porque sabemos que en las instituciones es otra cuestión, digamos, pero es un poco un llamado de atención y que sirve para eso. Hoy esta persona todavía camina con sus miembros, está vivo, digamos, y está feliz de haberse salvado, pero después de esto, la única solución que le ofrecieron era amputarse las piernas. Recurre a nosotros y después de interactuar con un traumatólogo para hacer la amputación, digamos, de la parte que ya no había más nada que hacer, porque además tenía una infección muy severa, pudimos lograr este resultado. Entonces, aplicar el proceso enfermero, en donde el método científico, no que me diga un compañero qué poner en la herida. Método científico significa que yo tengo que estudiar, no preguntar qué puedo poner en esta herida, porque en esta herida puede funcionar. Si queremos probar, podemos probar y hasta puede dar resultados. De hecho que yo en mi principio lo hice, pero después me llevó un tiempo, pero me di cuenta de que en realidad a veces uno, como una lotería, te salió bien, pero no apoyarnos en eso, ¿sí? Sino que en la formación, que después sumado a la experiencia vamos a lograr recuperar de mejor manera la integridad de la piel del paciente y vamos a tener menos complicaciones. Y para finalizar, me gustaría compartir con ustedes esta frase que creo yo el envoltorio de toda una tarea que se desarrolla, en este caso nuestra tarea, digamos, de la curación de heridas, pero que estoy seguro que envuelva también la tarea de todos y cada uno de ustedes en sus lugares, ¿sí? La humanidad que nosotros le ponemos al trabajo, que creo que es lo que más nos caracteriza muchas veces. Cuando incluimos cariño y amor en nuestro trabajo y en nuestra vida, descubrimos nuestra profesión de enfermería, es mucho más que un trabajo. Es también dar, recibir vida para una vida de crecimiento y aprendizaje. Y por último, agradecer a mi equipo, que yo soy solamente un vocero de
de lo que nosotros hacemos a diario. Orgulloso estoy de conformar parte de este equipo que con mucha humildad, con mucho sacrificio y aguantando todos los días muchos embates que no es el momento para decirlo, lo único que buscamos es ser cada día un poquito más profesional, cada día levantar un poquito más la bandera de autonomía de enfermería, para que de alguna manera, pasado el tiempo, podamos decir, nosotros aportamos un grano de arena para nuestra enfermería misionera y por qué no de Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Miguel. Correcto. A ver, me pongo una silla porque... Correcto. Bueno, primero agradecerte Miguel. La verdad que para la enfermería misionera tener un magíster en curación de heridas crónicas es un orgullo. Es un orgullo ver cómo, y ya se lo dije personalmente a Miguel, que él es un claro ejemplo para la enfermería, como la enfermería cuando quiere, lucha y sobre todo estudia y se capacita, puede trabajar independientemente. Y ojalá muchos más enfermeros pudieran tener un consultorio, no solo por el enfermero, sino por la salud de nuestra población. Te comprometemos, Miguel, acá delante de toda la provincia, te pedimos que sigas trabajando con el colegio, que esto que vos nos das no tiene precio, porque es compartir lo que no solo lo que estudiaste, sino lo que la experiencia te dio, y creo que es lo más valioso que una persona puede dar, su tiempo y sus conocimientos, así que muchas gracias. Queremos tratar de hacerlo mejor por la enfermería de Misiones y creo que la capacitación es una de las herramientas para que la enfermería empiece a empoderarse de su rol y comience a plantar bandera, como decía Miguel, y a posicionarse. Hoy tenemos en la sala 2 enfermeros que trabajan en el consultorio de crónicos de la ciudad de Oberá, que se pelean porque no pueden facturar si no firma un médico, que están viendo eso, que van personas de Concepción de la Sierra, de San Pedro, ¿verdad? Porque cuando buscamos gente para ese consultorio, además de todo su saber, la empatía, el carisma con la gente. Esta gente ya viene con un problema crónico y si encima le hablamos un poquito mal, no va a volver. Entonces el perfil de ese enfermero también fue pensado. También hay que preparar esa parte, aparte de todo el conocimiento sobre la valoración y la herida. Entonces todas estas cuestiones hacen que la enfermería crezca y se engrandezca. Vamos a comprometernos, y hablo en nombre de toda la comisión, en seguir trabajando para que lleguen más capacitaciones, para que podamos llegar al interior, que por ahí es una de las cuestiones que está faltando. Vamos a tratar de recorrer toda la provincia, si no lo podemos en forma presencial, la forma digital, que es por ahí lo bueno que nos dejó la pandemia, nos va a servir para eso. Y les invito a que entren a la nueva página del colegio. En breve va a estar una encuesta de necesidad de capacitación, queremos que participen y también queremos que los enfermeros, así como Miguel, tenemos muchos enfermeros que se capacitaron mucho y que tienen mucha expertise en muchos temas. Entonces, darle lugar a esa gente que le pueda transmitir su conocimiento a los demás. Hacer visible a estos colegas que dejan su familia, que dejan su tiempo para formarse por el bien de la comunidad y por el bien de la enfermería. Entonces, eso también hay que visibilizar. Entonces, eso es lo que quería agregar a tu magistral clase. La verdad que estuvo muy buena. Esto es como una introducción. Después, durante el 2022, seguramente vamos a estar haciendo capacitaciones mucho más profundas y mucho más para ver. Y desearle muy felices fiestas,
No sé si esta va a ser la última capacitación online del año o no, vemos que surge porque estamos a full, pero bueno, un plan de capacitación anual para el 2022 seguro va a haber y queremos que participen los colegiados con su opinión, que el colegiado que esté formado nos haga llegar su currículum para que podamos también hacerle visible y seguir trabajando juntos. Gracias, Miguel. Bueno, el agradecido soy yo y bueno, no sé si hay preguntas que quería hacer alguien. Encantado y si no, estamos contentos. ¿Sí? Con respecto al manejo curación de herida, los médicos mandan todos los hospitales para que nosotros curemos los CAP. Los CAP por ahí no tenemos medios suficientes como para hacer una curación. Aparte ellos no te dicen si es curación plana, curación de qué. Valoramos desde enfermería, desde lo que sabemos, de por ahí lo que estudiamos, hicimos cursos, no tan a fondo. Y hay veces que hacemos todo lo humanamente posible. Cuando no vemos lo que no está a nuestro alcance, no lo hacemos. Pero siempre le mandamos al médico por qué. Pero por lo general todo, ya sea traumato, que manda curaciones con ese, por ahí vemos en la epicrisis que nos mandan, que dice curación con alcohol. Pero todo lo humanamente posible, yo, de mi punto de enfermera, hago. Más con amor y dedicación por valoración a la persona, porque dice que no tienes medio de acercarse, porque dice que no tienes medio como para curarse en la casa. Cuando por ahí trabajamos hasta viernes, le queda sábado, domingo, por ahí es lunes, martes, feriado, todo ese tiempo que no se cura las heridas. Vuelve miércoles, si el feriado es largo, o vuelve martes. Nosotros hacemos todo lo humanamente posible. Cuando no vemos la solución, o le mandamos al médico y no tienes medio, no sabemos de qué forma actuar, porque ellos quieren que le curemos. Y desde el CAP, nosotros no tenemos tampoco ahí medios insuficientes como para curar. Por ejemplo, uno de traumato. Es impresionante lo que desde el punto de nosotros hacemos hacia las personas. Pero en sí hay veces que no vemos mejoría y le mandamos al médico, porque ni siquiera no nos mandan un pedido, hagan curaciones así, ni nada. No curación nomás. O si no, verbalmente. Todo es verbal, verbal, verbal. Dice, fui allá, que algo me pasó, fui a la guardia, me mandó curaciones. Miramos en el ritmo, porque manejamos el ritmo, no vemos nada. Y desde el punto de vista de la valoración de herida, vemos qué podemos hacer para que el paciente se vaya bien a su casa. No sé si eso está bien o está mal, pero desde yo 13 años que tengo, que lo estoy haciendo así. Pero quisiera algo más y aprender mucho más todavía. Bueno, más bien fue una explicación de tu situación personal laboral, digamos, no una pregunta respectiva al tema. Pero lo que te podría decir es que todo tiene el mismo origen, digamos, en el sentido de la falta a veces de formación y la falta de formación, cuando hablo de falta de formación o quizás capacitación, tiene que ver no solamente con un conocimiento específico sobre heridas, sino sobre nuestra profesión. Sabemos que nuestra profesión, o por lo menos eso es mi concepto de nuestra profesión, tiene zonas un poco gris, un poco descuidadas. La cuestión legal que ayer el colegio felizmente también abordó en una masterclass es súper importante. Lo que primero tenemos que saber es cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones en ese ámbito laboral, cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestros alcances, para no sentirse frustrado. Si a mí la institución laboral no me da los elementos necesarios para trabajar, no me da el papel para secarme las manos, ¿ustedes creen que un camionero va a ir a trabajar sin las medidas de seguridad suficientes o requeridas? Te hacen un paro o lo que fuera. Ustedes ven eso. Nosotros los enfermeros tenemos esa, no sé si buena o mala costumbre, de soportar, de bancarnos,
que hasta cierta medida aprovechada por en el nombre de la humanidad, soportamos muchas cosas. Y yo creo que llegó la hora de que hay que separar la paja del trigo. Una cosa es la humanidad y otra cosa es la responsabilidad profesional, ¿sí? Que viene adosado al conocimiento de nuestros derechos. Pero eso ya es un terreno en el cual no me considero experto, pero solamente doy mi opinión. Por eso es la intención del colegio de brindar capacitación, ¿sí? Porque muchas veces, y nos vemos como docentes de enfermería, están terminando el tercer año y no conocen sus competencias, ¿sí? Hasta dónde llega mi competencia enfermero y hasta dónde no. Por eso esta cuestión de los aspectos legales. Ustedes portan una matrícula de enfermero profesional, ¿sí? O de enfermero. Y dentro de ese marco regulatorio tienen una ley, un colegio que somos una de las provincias privilegiadas por tenerlo, está ahí enmarcado en grandes rasgos lo que pueden o no pueden hacer. Entonces siempre recuerden que cuando ustedes tienen una problemática nunca están solos, siempre tienen un colega, está el colegio. No duden en llamar al departamento de enfermería de la provincia, busquen ayuda, ¿sí? Porque a veces nos encerramos y nos quedamos sin saber qué hacer. Y otra parte fundamental de la función de enfermería es la gestión, ¿sí? Yo no puedo decir no tengo si yo nunca hice una nota, nunca hice un pedido. Entonces, la enfermería tiene muchas funciones. Una, creo que es la obligación de formarse permanentemente. Nosotros somos una de las profesiones más jóvenes. Entonces, tengo la obligación de formarme continuamente, buscar, hay muchas cuestiones, bueno, y en eso queremos dar una mano. Y bueno, no olvidarnos que la gestión es importante. Yo, si no tengo cosas, tengo que justificar que la pedí y no me dieron, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones que uno va aprendiendo también. Y el colegio siempre está abierto, mi teléfono es un teléfono de trabajo, si tienen alguna duda, o las chicas, si mandan un WhatsApp al número del colegio, ellas nos reenvían, tenemos un asesor legal que nos puede ayudar. En eso sí te podemos ayudar. Y hacer ver y visibilizar por ahí estas cuestiones, porque como estamos en un CAPS y no somos muy vistos, en los otros estamentos ni se enteran de nuestras necesidades. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que el aplauso es para lo que se tomaron hoy el trabajo de venir, un sábado, así que muchas gracias por haber venido. Y bueno, espero que este sea uno de muchos más encuentros.